on guztioi, aldi berean egindako 3 mintegietan, landutako gaiei buruz hitz egiten jarraitzeko egindako etenaldiaren ondoren itzuli gara. Seguimos en esta edición número 22 de las Jornadas de Igualdad de Portugalete, sin perder de vista que seguimos firmes en lo nuestro. Hori dela eta, 3 altitu bildu ditugu, hainbat gai ikuspegi feminista lantzeko, baina hori baino lehen vamos a hacer un pequeño cambio. Sabéis, porque ya lo hemos ido comentando en los seminarios, que Towanda Rebels no han podido llegar por cuestiones de los aviones, de circunstancias meteorológicas y de cuidado de nuestro planeta que ha hecho que no puedan llegar. Tampoco hemos podido tener la posibilidad, que lo hemos pensado, de hacer un Zoom para que ellas pudieran intervenir por lo menos y poder verlas y que nos contaran cosas. No ha sido posible. Y bueno, pues lo que hemos conseguido es que nos enviaran un pequeño vídeo para saludarnos y para decirnos algunas cosas. Por favor, Edu, cuando puedas. Hola compañeras, sentimos comunicaros que no vamos a poder estar en la charla, lo hemos intentado todo, estamos en Barcelona, teníamos un vuelo de conexión porque venimos de Alicante, de actuar ayer allí y no llegamos a la charla de ninguna forma, hay problemas meteorológicos. El viento huracanado de Bilbao nos ha hecho quedarnos en tierra aquí en Barcelona y de verdad lo sentimos muchísimo, sentimos los inconvenientes, la gente que se ha desplazado para estar en nuestra charla, sentimos incluso no haber podido llegar a estar con las compañeras, las organizadoras lo han intentado todo, nos consta, nosotras aquí también, pero no hay manera, hay cosas que escapan a nuestro control. Prometemos volver en cuanto que seamos convocadas y estar allí en Portugalete porque es un placer. Estamos seguras de que el Congreso ha sido maravilloso y que habéis disfrutado un montón. Y lo dicho, que nos comprometemos a volver y a estar con vosotras en unas próximas jornadas. Esperamos que hayáis disfrutado mucho y de nuevo lo sentimos muchísimo. Un abrazo. Un abrazo. ¿Qué majas? Pues tomamos la palabra a Towanda Rebels para que podamos verlas en una próxima edición. Es que ricasco. Y ahora sí que llega el momento de extraer conclusiones. Voy a pedir a cada una de nuestras invitadas que compartan en la sala 3 o 4 ideas principales de las que se ha hablado en los seminarios. He visto que después en el café hemos tenido ocasión de seguir conversando muy animadamente. Pero antes de comenzar voy a hacer también una presentación breve porque las que hemos asistido a un seminario pues no hemos conocido a las personas que han impartido los otros dos. Por lo tanto, comienzo por Elisa Chilet Rosell. Ella es licenciada en Biología y doctora en Salud Pública por la Universidad de Alicante. Elisa ha participado en diversos proyectos de investigación en salud pública aplicando la perspectiva de género. Es miembro del Grupo de Investigación de Políticas de Salud Global de la Universidad Miguel Hernández de Elche y forma parte del Grupo de Trabajo de Género, Diversidad Afectivo-Sexual y Salud de la Sociedad Española de Epidemiología. La invisibilidad de las mujeres para la medicina ha sido el tema tratado en su seminario. Bienvenida. Gracias. Elisa. Un aplauso para Elisa, claro que sí. Nos acompaña también Patricia Martínez de Redondo, antropóloga y educadora social especializada en género, adicciones, violencia e intervención grupal. Patricia es licenciada en Educación Social y Antropología Social y Cultural. Además, cuenta con un máster en estudios interdisciplinares de género. Empezó a trabajar en drogodependencias en una primera etapa desarrollando su labor en intervención directa en prevención, tratamiento y reducción del daño y posteriormente inició su etapa como investigadora y asesora de identidades, así como formadora. Actualmente sigue en intervención directa a través de talleres específicos de género y adicciones con personas en tratamiento y acompañamiento en procesos de violencia. Patricia ha sido la encargada de impartir el seminario sobre la intervención desde la perspectiva de género con mujeres, drogodependencias y violencia machista. Bienvenida también, Patricia. Gracias. Gracias. Y tenemos con nosotras también a Yayo Herrero, a quien hemos tenido la suerte de escucharle en varias ocasiones en Portugalete y, desde luego, cada vez nos deja nuevas reflexiones y nuevos pensamientos. Ella es consultora, profesora
y una de las investigadoras más influyentes en los ámbitos de la ecología política, los ecofeminismos y la educación para la sostenibilidad. Yayo es licenciada en Antropología Social y Cultural, diplomada en Educación Social e Ingeniería Técnica Agrícola y cuenta con un diploma en Estudios Avanzados en Teoría de la Educación y Pedagogía Social. Ha sido coordinadora estatal de Ecologistas en Acción y ha participado en numerosas iniciativas sociales sobre la promoción de los derechos humanos y la ecología social. Actualmente es profesora de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y colabora con diferentes medios de comunicación. El seminario que ha impartido lleva por título Ecofeminismo, imaginar los imposibles. Ongi etorri, Yayo. Gracias. Vamos ya a conocer estas claves. Nada, dos apuntes. Uno, que seguimos utilizando el hashtag por tu igualdad para las redes sociales, ¿vale? Y el otro, que después de estas, de estas conclusiones tendremos un tiempo para que podamos lanzar preguntas desde esta sala. Esta vez serán con micro, ¿vale? No hace falta que apuntéis en ningún sitio. Os pasaremos el micro para que podamos ir preguntando a nuestras tres invitadas, ¿de acuerdo? Empezamos por Elisa, si te parece, para que nos cuentes un poco esas 3 o 4 ideas principales que habéis podido trabajar en vuestro seminario. Vale, voy a intentar ser breve, pero la verdad es que nos ha quedado corto el tiempo. Y eso que hemos alargado un poquito más, ¿eh? Gracias por darnos la oportunidad, porque también ha habido muchas aportaciones por parte de las participantes y muy interesantes. Entonces voy a intentar resumir como las ideas principales, ¿no? Hemos comenzado hablando sobre el androcentrismo en la ciencia, ¿no? Yo vengo del mundo académico y creo que es muy relevante hablar de las críticas feministas que han denunciado cómo la ciencia se ha basado en la experiencia social de los hombres, que también han decidido qué prioridades había en investigación, los recursos a qué prioridades se destinaban y cómo analizábamos los problemas de salud o la salud de la población, ¿no? Hemos hablado de que la salud de hombres y mujeres es diferente y es desigual. Es diferente porque hay cuestiones biológicas que nos hacen diferentes. Tenemos diferentes órganos, diferentes hormonas, diferente fisiología, diferentes células y eso hace que padezcamos diferentes problemas de salud y que los problemas de salud también los padezcamos de manera diferente. Y además es desigual. Hay diferencias en salud entre hombres y mujeres que no se deben a cuestiones biológicas, sino que se deben a la situación social de las mujeres. Y hemos hablado de cómo se generan esas desigualdades, esas diferencias sociales en salud entre hombres y mujeres, de cómo al nacer por determinadas características biológicas se nos clasifica en ciertas categorías sexuales, ¿no? Como hombres, mujeres, persona intersexual y en el desarrollo incluso como persona transexual. El entrar dentro de estas categorías conlleva que vamos a cumplir unas normas, unos roles y unos estereotipos que vamos incorporando conforme nos desarrollamos en diferentes esferas, tanto en la comunidad como en la escuela, en la familia, en las instituciones, en las normas, en las leyes que surgen de estas instituciones. Y esos roles, esas normas y esos estereotipos determinan nuestra posición social, en la que hay un grupo privilegiado, que son los hombres, versus a las mujeres, que determina esta distribución de poder y de recursos y que va a condicionar diferentes vías que tienen un impacto en la salud de hombres y mujeres. Estamos expuestos a diferentes riesgos, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que los hombres hagan más trabajos manuales hacen que estén más expuestos a accidentes laborales. Tenemos diferentes conductas relacionadas con la salud. Por ejemplo, los hombres abusan más de determinadas sustancias como el alcohol, las drogas. Las mujeres tenemos mayor tendencia a trastornos de la conducta alimentaria por cuestiones sociales. Además, cuando enfermamos, accedemos de manera diferente al sistema de salud. Generalmente las mujeres llegamos más tarde al sistema de salud porque nos encargamos de otras tareas. Vamos mucho al sistema de salud, pero vamos muchas veces por cuestiones no relacionadas con nuestra propia salud, sino con la de las personas que cuidamos. Y nos hemos centrado especialmente a cómo nos trata el sistema de salud cuando accedemos a él, porque nos trata de manera diferente si somos hombres que si somos mujeres. Y nos trata de manera diferente porque parte de una investigación que es sesgada desde la perspectiva de género.
Y para ejemplificar esto hemos hablado de un ejemplo que creo que muchas ya conocéis, que es el del infarto agudo de miocardio. Hombres y mujeres tenemos diferentes síntomas ante el infarto. El síntoma típico, todos lo conocemos, ¿no? Ese dolor en el lado izquierdo del pecho que irradia hacia el brazo. Es un síntoma típico de hombres, pero no tan típico de mujeres. Tradicionalmente se ha dicho que las mujeres presentamos síntomas atípicos, que son ese dolor en el pecho, porque es un dolor más en el centro, palpitaciones, dolor mandibular, incluso algún dolor de cabeza, malestar se ha hecho más general, más inespecífico. Lo cierto es que esos síntomas atípicos son los típicos de las mujeres. Esto se denunció en los años 90 con 2 estudios en una de las revistas más importantes en medicina, New England Journal of Medicine, en la que hablaba de estos síntomas atípicos y lo relacionaba con la poca participación de las mujeres en los estudios de enfermedad cardiovascular. Bernadette Healy, que fue la primera directora de los Institutos Nacionales de Salud en Estados Unidos y la que se considera que inicia lo que hemos llamado medicina de género, publicó una editorial respecto a estos artículos en los que hablaba de síndrome de Yentl. Yentl es un personaje de una novela y después de una película que protagonizaba Barbara Streisand, en la que la protagonista era una mujer judía que quería acceder a los textos sagrados que estaban en la sinagoga, que estaban solo accesibles para los hombres. Entonces, ella se disfrazaba de hombre para acceder a la sinagoga. Healy lo que decía es que las mujeres que sufrían un infarto tenían que disfrazarse de hombres, es decir, presentar los mismos síntomas que tenían los hombres para tener una atención adecuada. Estaba ejemplificando cómo una diferencia biológica, como es sufrir de manera diferente un infarto, se convertía en una diferencia, una desigualdad de género, porque al conocer menos del infarto en las mujeres, porque se había estudiado menos, había un retraso diagnóstico en las mujeres, con el impacto que eso tiene en el pronóstico. El caso del infarto quizás es el caso más conocido, que ya pues, empieza a salir incluso en la prensa general y ya vamos identificando esos síntomas típicos de las mujeres, pero hay un estudio que se realizó en Dinamarca, que se publicó, si no recuerdo más, en 2018 o 2019, en el que se siguió a una población de 6 millones de personas durante 20 años y se analizó el retraso diagnóstico. En 770 patologías, la mujer tenía mayor retraso diagnóstico que los hombres, con una media de 4 años. No se estudiaba el porqué, pero seguramente relacionado con que sabemos menos de cómo se presenta la enfermedad en las mujeres. De estas 770 patologías, solo había una en la que el retraso diagnóstico era mayor en hombres, y era la osteoporosis. En este caso sí que había un estereotipo de género que hacía que los hombres se vieran perjudicados, pero estamos hablando de 770 patologías, porque conocemos menos sobre la salud de las mujeres, ¿no? También hemos hablado de los temas a los que no se ha prestado atención desde la medicina, que son temas de salud de la mujer, ¿no? Cuando hemos hablado de salud de la mujer desde la medicina, nos ha interesado sobre todo la salud reproductiva, no tanto el resto de la mujer, ¿no? Hemos puesto el ejemplo, se ha discutido también en el turno de palabra abierta el ejemplo de la endometriosis. Estamos comenzando a saber algo de la endometriosis. Pero la endometriosis es una enfermedad que afecta, dependiendo del estudio hay diferentes cifras, pero entre 5 o 15% de las mujeres. Es decir, es una prevalencia, una frecuencia del problema de salud en la población muy alta, del que no sabemos nada. Las mujeres sufren una media de retraso diagnóstico de unos 6-7 años desde que comienzan los síntomas. Durante este tiempo a muchas mujeres se les ha dicho esta frase de es normal que la regla duela, se les ha tachado de histéricas, de que son difíciles, que incluso que tienen problemas de salud mental por estar sufriendo un problema como es sufrir un dolor que es incapacitante. Hemos hablado del dolor como un ejemplo también de cómo hombres y mujeres vivimos y expresamos el dolor de manera diferente, pero cómo también el dolor es interpretado de manera diferente por los y las profesionales de la salud, ¿no? Con ese estereotipo de hombre estoico que aguanta el dolor y en el caso de quejarse hay una causa real
una causa orgánica que hay que investigar y que hay que tratar. En el caso de la mujer es una queja que, bueno, como somos más quejicas, pues es tomada menos en serio y un tratamiento más sintomático y una especie de círculo vicioso en el que retomamos las visitas al médico por un problema que nos está tratando, ¿no? En la literatura científica hay muchísimo, por desgracia, hay muchos ejemplos de esta invisibilidad de las mujeres para la medicina, ¿no? Desde la infrarrepresentación de las mujeres en los ensayos clínicos, de cómo las mujeres hemos estado tomando, o estamos tomando, mejor dicho, fármacos que han sido probados mayoritariamente en hombres y luego, una vez salen al mercado, son consumidos por hombres y por mujeres, que presentamos muchos más efectos adversos, las mujeres, que los hombres en la toma de fármacos. En la discusión ha salido el tema de las vacunas de COVID, como una vez estaban en el mercado, empezaron a detectarse posibles efectos de la vacuna en el ciclo menstrual, que, como digo, se detectaron una vez estaba en el mercado. Cuando se estaba probando la vacuna, nadie preguntó a las mujeres que estaban en los ensayos clínicos si padecían este tipo de trastorno, no se consideraba. Hemos hablado todavía de cómo cuando realizamos estudios, aunque se incluyen a mujeres, no analizamos si hay diferencias por sexo, ¿no? O sea, las mujeres estamos participando poco en los ensayos clínicos y en los estudios en general, pero además no se analiza si hay diferencias por sexo, con lo cual se está perdiendo mucha información. Hemos hablado también, sobre todo en la discusión, del tema de violencia por parte de profesionales de ginecología y obstetricia, ¿no? Se han compartido algunas experiencias porque hay poca investigación al respecto. De, por ejemplo, cómo trata un profesional de ginecología a una mujer con una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Cómo hay un doble estándar en este caso de cómo consideramos la sexualidad en hombres y en mujeres. Y bueno, creo que me dejo bastantes cosas, pero por ir resumiendo, simplemente me gustaría destacar que yo creo que incluir la perspectiva de género en las ciencias de la salud lo que nos permite es plantearnos nuevas cuestiones de investigación, muchas veces olvidadas por la ciencia o investigadas de manera parcial, y que la perspectiva de género, y es algo que hemos estado también discutiendo, debe impregnarlo todo. Y en el campo de las ciencias de la salud debe impregnar la docencia, porque los profesionales y las profesionales de salud no tratan de manera diferente a hombres y mujeres porque sean malas personas, sino porque así lo han aprendido en las facultades, porque vienen de un conocimiento que es sesgado desde la perspectiva de género. La investigación, que es quizá donde empiezan a haber ciertas iniciativas que tienen un lento avance, pero, por ejemplo, Europa sí que está dedicando muchos esfuerzos a que se incluya la perspectiva de género en los proyectos de investigación. Aquí, spoiler, no se incluye demasiado bien porque mucha gente no sabe cómo hacerlo. En la práctica clínica, y como hemos discutido también, porque es una cuestión de ética profesional y de calidad asistencial, ¿no? Si estamos realizando una práctica que no beneficia a todos por igual, estamos realizando una práctica que no es efectiva desde el punto de vista de la calidad asistencial. También los programas y las intervenciones de salud y políticas. Creemos que hay que dar ya un paso. Hace 30 años que estamos hablando de medicina de género, que hay mucha evidencia al respecto. Hay que continuar poniendo sobre la mesa esta evidencia, pero que tenemos que pasar ya a la acción, ¿no? De hecho, si estamos hablando del caso del infarto desde los años 90 y se están empezando ahora a aplicar en algunos lugares protocolos para reducir ese retraso de diagnóstico en el caso de las mujeres, es que algo estamos haciendo mal, ¿no? Está bien denunciar, pero que tenemos que dar pasos a la acción para cambiar esta situación. Pues muchas gracias, Elisa. Es desde luego necesaria esa mirada, ¿no?, hacia cómo los estereotipos de género influyen no solamente en el diagnóstico, sino en la atención. Cuando estabas hablando de la mujer cuando va al ginecólogo, yo pensaba, me acordaba, ¿no?, y cuando la mujer da a luz, ¿no? Ese momento importantísimo. Y si llega muy tarde todo, ¿qué pasa con el tratamiento, ¿no? Ya, pues, también me imagino que el retraso es importantísimo, ¿no? Sí, y el impacto que tiene eso en el pronóstico, ¿no? En cómo va, incluso aunque haya un tratamiento,
cuál va a ser el resultado, ¿no?, de este Y el tratamiento. seguimiento. Muchas gracias, Elisa. Seguimos ahora, luego volveremos con las preguntas de la sala, que seguro que tenemos unas cuantas. Seguimos con nuestra siguiente invitada, Patricia Martínez, cuando quieras. Me voy a poner el cronómetro, deduzco que 15 minutitos, ¿no? Sí, bueno, Más o un menos. poquito más podemos estar porque ¿Sí? estamos un poco Bueno. más relajaditas. No te Yo me preocupes. pongo el cronómetro porque si no... Yo te aviso si quieres, ¿vale? Vale. No, pero así me voy midiendo un poquito lo que voy contando. A ver, es que, bueno, es difícil, ¿no? Como te habrá pasado a ti, resumir un poco todo lo que hemos trabajado. Y yo sí que quiero compartir que he empezado preguntándole a las personas asistentes en el seminario que qué les parecía peor, si el alcohol o la heroína y por qué. Y esta es una pregunta que realizo siempre cuando la gente no viene de formación en drogodependencias, porque nos lleva a tirar, bueno, pues de lo que pensemos. Y yo pregunto, ¿qué es peor, el alcohol o la heroína y por qué? Y ahí viene todo un imaginario, que normalmente poco vamos a decir de las consecuencias directas de la sustancia como elemento material en sí mismo en el organismo, sino que lo que vamos a tirar es de mucha argumentación social, familiar, psicológica, cuestiones que vemos. Hablamos del deterioro físico, por ejemplo, de las personas que consumen heroína, pero en realidad ese deterioro físico tiene que ver mucho que ver con las condiciones en las que se realiza ese consumo. Bueno, la idea es contextualizar un poco lo que tiene que ver con el consumo, porque la sustancia en sí misma no te está diciendo nada. Todo consumo tiene un contexto, tiene unas relaciones donde se consume. No sé si esto... Sí, entonces esto es importante porque estamos hablando de mujeres en situación de violencia de género entendida en su acepción original, cualquier tipo de violencia perpetrada dentro de la pareja o fuera de ella, pero por parte de hombres, fruto de las relaciones desequivalentes de poder, ¿no? Que esto también es importante poder contextualizarlo. Y dentro de eso, cuando aparece el consumo, pues esos diferentes contextos de consumo, que puede haber consumos que en principio no sean problemáticos y puede haber luego ya consumos problemáticos e incluso adicciones, ¿no? No va a ser lo mismo estar de fiesta, consumir una sustancia legalizada que tenemos supernormalizada, como pueda ser el alcohol, que, spoiler, a nivel orgánico, ojo con las consecuencias, mientras que la heroína, pues hay neuroreceptores preparados para los opioides, bueno, cosas que hemos estado viendo en el taller, que así en 15 minutos mejor no entrar en ello, pero en principio lo orgánico está ahí, pero en realidad todo tiene que ver con eso, con contextos. Pues no es lo mismo estar de fiesta que a lo mejor, pues eso, ser una mujer que se ha dedicado principalmente a crianza o que ha reducido jornada laboral para poder dedicarse a crianza, que pueda estar en situación de violencia psicológica dentro de la pareja o que pueda estar en determinadas situaciones de violencia y que, por ejemplo, consume alcohol y benzodiazepinas en soledad, ¿no? De forma muy oculta, ¿de acuerdo? Que esto es algo que cuando comentaba la compañera, ¿no? Que hay más hombres con abuso de sustancias. A ver, con determinadas sustancias, porque en otras las mujeres abusamos y abusamos mucho, lo que pasa que está muy invisibilizado. O luego otro contexto que podría ser bastante diferencial, que es cuando ya se unen lo que serían contextos de marginación o exclusión, también no sumado a las otras situaciones, pues que estés en situación de calle, que estés en situación de prostitución, que estés, por ejemplo, con un problema de adicción a una sustancia que para pillar esa sustancia, en tanto que está ilegalizada, tienes que acudir a, bueno, pues a poblados o a sitios pues que vamos a percibir como inseguros, ¿no? Y los vamos a percibir como inseguros, que yo esto lo preguntaba también a las compañeras que han participado del taller, ¿qué es lo primero que os preocupa si se queda una mujer borracha, dormida en mitad del parque, o vuestra hija? ¿Qué es lo primero que os va a preocupar? Porque el coma etílico no es lo primero que acude a la cabeza. Lo que acude a la cabeza es la posibilidad de la agresión sexual. Y esto no tiene que ver con el consumo, esto tiene que ver con la violencia de género, ¿no? Con el sistema de género que hace que nosotras seamos pues eso, entendidas como vulnerables en un momento de vulnerabilidad química aún más. ¿Bien? Y esto no tiene que ver con el consumo, no es un efecto secundario. Entonces, lo que hemos estado analizando durante el taller es, claro, esta invisibilidad de los consumos problemáticos. Por un lado, por ejemplo, el peligro, ¿no? de la violencia sexual, porque de hecho lo que demuestran las estadísticas es que las chavalas de adolescentes en etapas muy tempranas consumimos tanto o más alcohol que los chicos, tabaco e hipnosedantes. Lo que pasa que a lo largo, incluso borracheras, o sea, prácticas de riesgo, pero conforme nos vamos haciendo mayores vamos reduciendo. Hemos mirado distintas causas, etcétera, pero en realidad la percepción del riesgo de la violencia tiene mucho que ver, aparte del mito de que maduramos antes, con lo cual nos metemos en prácticas de riesgo porque estamos con chicos más mayores. No sé si esto también se ve. Entonces, pero vamos reduciendo
fruto de todo este sistema que penaliza, y este es el eje central que hemos estado viendo, el uso de sustancias en mujeres con excepción de los psicofármacos, que no es algo que se penalice, sino que además se favorece. El tabaco lo dejamos por ahí aparte, ¿vale? Porque el tabaco también hay que ver sus significados culturales. Muchas de aquí habréis vivido la época donde fumar era entendida como una mala mujer, ¿no? Eso ya ha desaparecido, aunque sigue quedando feo que una mujer fume. Yo esto lo sigo oyendo, ¿eh? O sea, sí, en algunos entornos se sigue. Pero esta cuestión que ha ido desapareciendo, si yo tengo que buscar elementos de género, por ejemplo, en el tabaco, muchas mujeres no dejan de fumar por el miedo a engordar, ¿no? Eso sería un elemento directamente relacionado con el género, ¿vale? Independientemente de lo que digan los estudios de cuánto se engorda por dejar de fumar. En realidad lo que aparece es la ansiedad, bueno, y lo que haces es comer más, bueno, todo este tipo de cosas, calmas la ansiedad de otras maneras. Bueno, todo esto para ir contextualizando, porque esa penalización en el uso de sustancias, porque acojo lo que ha dicho una compañera, que ahora no la veo, pero decía, es que claro, cuando consumes alcohol como que se disculpa, ¿no? Se disculpa más. Y claro, yo he hecho la pregunta clave, digo, sí, en las mujeres también se disculpa. Cuando tú bebes mucho, no se disculpa. Lo que se hace es que te penaliza, te sanciona. Entonces, esta doble penalización en todo el uso de sustancias, menos las benzodiazepinas, tiene como consecuencia, y esto lo venimos afirmando desde hace tiempo, el que aparezca la violencia fruto de esa doble penalización. Es un mecanismo muy potente de disciplinamiento. O sea, una mujer que consume, una mujer que abusa de sustancias, parece que se merezca lo que le pasa. No es una buena mujer. Es esta idea de la buena víctima. ¿Se entiende esta cuestión? Que lo estoy haciendo muy rápido, porque en el taller, claro, lo voy haciendo más despacio, un poco para ir viendo todas. Esta cuestión, claro, funciona mucho en la adolescencia. Si un chaval, por ejemplo, empieza a tener conductas disruptivas, o yo que sé, le bajan las notas, o bueno, si encima consume porros o alcohol, es como que la culpa la tiene la droga. Pero si una chica empieza a tener conductas disruptivas, adolescente, ¿de acuerdo?, que lo vamos a notar además porque va con hombres más mayores, que ahí está sufriendo violencia, va con, bueno, pues eso, que pasa noches fuera de casa, no sé qué. Si además consume drogas, ahí no la es culpa. Lo que hace es que es una mala chica, por eso consume. No sé si veis que y esto tiene que ver con el género, la interpretación de esta cuestión. Las chicas no estamos imitando a los chicos en el consumo, lo que estamos haciendo es lo que hace todo el mundo, que es hacerte el mayor o la mayor mediante el consumo de alcohol y tabaco. ¿Se ve? ¿Sí? Entonces, desde esta cuestión, evidenciar esta doble penalización, que aquí todo el mundo hacemos lo mismo, hasta que eres tú, chica, que muestras estos comportamientos abusivos de sustancias o tal, que entonces aparece el género como el eje de subordinación que es, y te coloca en una situación en la que la violencia emerge, la causa no es el consumo, es el género interseccionando con estas situaciones de consumo. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que hace que los pocos estudios que hay, pero que los hay, detectan una mayor prevalencia de violencia de género, insisto, en su acepción original, violencia machista, lo que queráis, como queráis denominarla, pero en principio toda violencia perpetrada hacia las mujeres por el hecho de serlo, fruto de esa desequivalencia. Entonces, violencia sexual, tanto fuera como dentro de la pareja, malos tratos en la pareja y abusos sexuales en la infancia y la adolescencia, hay una mayor prevalencia de estas violencias en las mujeres drogodependientes que en la población de mujeres en general. Lo que afirmamos además es eso, lo que os decimos de esta doble penalización, pero claro, esta doble penalización trasciende también a los servicios de atención, porque cuando una mujer es consumidora, normalmente, claro, yo me la voy a encontrar a lo mejor en los servicios de violencia, ha ocultado el consumo, porque es algo que nosotras mismas penalizamos, no sé si es como que tú no es buena víctima. Entonces, claro, esto lo ocultamos. Para que una mujer llegue a tratamiento, en la red de drogodependencias, que tenemos un 80-85% de demanda de tratamiento de hombres, un 15%, 20% de mujeres, es porque ya posiblemente está en un nivel de deterioro bastante grande, llegan en condiciones de bastante soledad y previamente ha podido estar en otros recursos. Pero en otros recursos el consumo se vivencia como algo disruptivo, además desde la idea de que hay que trabajar primero el consumo para poder trabajar violencia. Esto es algo que yo oigo todo el rato. Lo que hemos visto en el taller es la evidencia, espero que haya quedado como evidente la gente que habéis acudido al taller, pero la evidencia de que no va así la cosa. De hecho, claro, yo cuando llegué, que esto lo explico siempre, a trabajar, claro, empiezo en el 95 en un recurso mixto. 17 plazas para hombres, 2 para mujeres. Eso no es mixto, es mayoría masculina
y 2 mujeres sobreviviendo como podían, ¿sí? Y cuando llego, que tenía formación en género, trabajaba también con chicos y chicas en exclusión, con mujeres en situación de violencia, y llego a un piso solo para mujeres en toda la Comunidad de Madrid, 7 plazas para toda la Comunidad de Madrid. Claro, 7 plazas para toda la Comunidad de Madrid nos parecen pocas plazas, pero es que la bofetada profesional fue que no se llenaba el recurso. Y también tuvimos en el 2008 uno de atención a violencia y adicciones, y tampoco se llenaba el recurso. Trabajar con mujeres no garantiza que estés aplicando perspectiva de género. ¿Vale? Entonces, esto es importante porque yo lo que me di cuenta a nivel profesional es que lo que estábamos haciendo no valía, que los itinerarios de tratamiento con los hombres no valían para las mujeres. Lo que pasa que en el resto de redes donde sí vamos a trabajar cuestiones que tienen que ver con género, la idea que tenemos es que el consumo impide trabajar, sin ver la intersección que se produce y que la situación hay que poder trabajar cuestiones de género, que por eso traía a colación mi propia experiencia, porque cuando en el 2005 alcanzo a diseñar una intervención siguiendo los talleres de Marcela Lagarde y de Los Ríos, que tiene un taller de intervención sobre la autoestima desde perspectiva feminista, pues mayor adherencia al tratamiento, prevención de recaídas, o sea, como que de repente el consumo se vio minimizado. Y cambió, lo que trabajábamos eran cuestiones de género con las mujeres, ¿vale? Entonces, esto es importante entenderlo porque tenemos que abandonar esa idea de trabajar de forma separada, hay que trabajar de forma integral, interseccionada. No podemos seguir pensando que primero la adicción y luego la violencia, y sobre todo esto es muy importante, hay que dejar de supeditar la protección de las víctimas a la abstinencia. Porque casi todos los recursos, para poder estar en un recurso, tú tienes que estar abstinente. Pero cuando tú eres una mujer que viene a una situación de violencia, vínculo con el maltratador, todo lo que hay que trabajar. Cuando tú vienes una mujer que, si yo hago una pirámide, que esto no lo he trabajado en el taller, no, porque se me ha olvidado trabajarlo, pero lo he mencionado en algún momento, pero digo lo de la pirámide específico, pero si yo grado violencias y pongo en la cúspide violencias traumatizantes, no estoy hablando de que el señor Francisco Umbral y luego Arturo Pérez Reverte, Carlos Ostres, etcétera, digan cosas, que eso tú lo lees y dices, chacho, es violencia de género, están ejerciendo violencia a nivel de lo escrito, pero no es lo mismo que vivir agresiones sexuales continuadas, no sé si me explico, son las consecuencias a nivel subjetivo. Entonces, cuando yo tengo mujeres que la cúspide, y no hablo de lo visible o invisible, hablo de traumatización, de lo que tiene que ver con las consecuencias de la violencia en la vida de las mujeres, que lo minimizamos mucho. Yo tengo mujeres que vienen con vivencias a sus espaldas que, sinceramente, perdonad, ahí aparece el consumo como mecanismo de afrontamiento. Yo también posiblemente podría hacerlo, el drogarme, como forma de evasión, como forma de afrontamiento, que no resuelves nada, te genera más problemas, pero es una forma en la que a ti te sirve estar ahí. No sé si, ¿vale? Entonces, cuando vengo con mujeres con esas violencias tan graves, la intervención es compleja, se alarga, necesitan una intervención integral y donde yo no supedite que logren estar abstinentes, porque primero hay que trabajar muchas cosas antes de que esa mujer logre estar abstinente, aunque se haya separado del maltratador. Puede tener episodios de recaídas, etcétera, y poder trabajar con ello. Entender que porque una mujer sea víctima de violencia no nos va a venir sin consumo, que el consumo forma parte de la violencia. Y de hecho son muchos mecanismos con los que vuelven a tener contacto con el agresor y con los que mantienen relación, con lo cual esto es importante integrar este tipo de trabajos. Yo voy pendiente. Sí. Tienes tiempo todavía. Me voy vigilando. Sí, yo también te vigilo. Tú tranquila, yo te digo, tú sí. Entonces, esto es importante porque casi toda la red está pensada desde la emergencia y muchas veces hay mujeres que no van a lograr la abstinencia si no es estando en un recurso efectivamente donde puedan estar protegidas. Es importante entender también de que va a haber mujeres que necesiten estar en espacios de cobijo, que los llamamos así desde la red de drogodependencias, espacios de cobijo que proporcionen protección a pesar de la situación activa de consumo. Y que puedan estar en consumo en activo y que tengan un lugar donde no haya hombres, donde estén solo ellas y que puedan pernoctar, que puedan ducharse, que puedan estar, tomarse un café. Y esa es la intervención, pero que vayan tomando vínculo, porque estamos hablando muchas veces además ya de mujeres que están en situaciones de bastante vulneración, con lo cual no podemos pretender que vayan a abandonar determinados hábitos y determinadas formas de estar así de repente, por mucho que les proporcionemos un espacio, sino que hay que hacer un trabajo. Aquí aparece además la entrevista motivacional, el modelo transteórico del cambio, determinadas teorías que nos ayudan a entender que las personas en situaciones complejas, y luego insisto, cuando tú vienes con esas violencias tan graves a tus espaldas, pues que no es fácil que salgas de estas situaciones.
Y vuelvo a recalcar esta idea, aunque me repita, dejar de supeditar la protección a la abstinencia. En drogas ya llevamos bastante tiempo con algunos recursos que, oh sorpresa, tienen dificultades de financiación, que atienden a mujeres. No se les pide abstinencia para entrar, pueden estar con sus hijos e hijas en el recurso, porque todavía, claro, no he mencionado la maternidad y llevo 15 minutos y la voy y la saco ahora. Pero el tema de maternidad, claro, una mujer que consume, todo el mundo no es buena madre. Yo llevo 28 años trabajando en drogodependencias y con los hombres esto no recae, no recae así. Ellos pueden acceder a tratamiento y se vivencia como algo bueno, ¿no? O sea, eso es, que pidan tratamiento, qué bien. Una mujer cuando pide tratamiento, y esto es un hecho real, en juicios, esto se vive, juicios por el tema de la custodia, te retiramos la custodia temporalmente hasta que demuestres que puedes ser buena madre. Imaginaros en la subjetividad de alguien que está entrando en tratamiento y que sea el entrar en tratamiento lo que certifica que tiene un problema, con lo cual por eso le quitan la custodia. No sé si veis, es que esto lo digo porque funciona también en servicios sociales, no hablo de aquí porque no desconozco, pero en muchos servicios sociales esto está funcionando y es como, a ver, que esta mujer está en tratamiento, que te estoy diciendo que está abstinente, que está trabajando por ello. Si tú le retiras la custodia, aunque sea de forma temporal, lo que estás haciendo es meter un factor estresante. No conozco ninguna mujer que deje de consumir frente a esto. Lo que hacen es consumir, porque es un factor estresante y es una mujer que entre sus hábitos de conducta, para hacer frente a lo que le pasa en la vida, está esa conducta que supone anularse mediante una sustancia. ¿Se ve esto que estoy comentando? ¿Vale? Entonces, bueno, ya acabo, que en los recursos de atención que trabajamos desde perspectiva de género en drogodependencias, hubo luego un momento que nos dimos cuenta de que, claro, trabajamos la abstinencia en el recurso. Son de tratamiento. 2, 3 meses, claro, a los 2, 3 meses tú ya te das cuenta de que hay alguien que a lo mejor sus objetivos no son de abstinencia o que no la puede alcanzar o que realmente no es su momento. No trabajamos desde la sanción, no trabajamos desde la expulsión, trabajamos desde la aceptación incondicional, el apoyo. Tenéis publicaciones que hablan de ello. Pero hay un momento que nos damos cuenta en que hay mujeres que no son sus objetivos. No puedes sostenerla en el recurso porque el recurso sí es de tratamiento. Y ahí surge la idea de la reducción del daño, seguir proporcionando espacios de cobijo aunque la mujer siga en consumo activo. Porque si no es arrojarla de nuevo a situaciones de violencia sin ningún espacio al que pueda volver, en el que pueda estar protegida frente a esa violencia, sin un espacio de descanso o de poder recuperarse de las violencias. ¿Vale? Y esta es un poco, bueno, pues sería esta necesidad de poder un continuum de tratamiento, reducción del daño y una intervención integral desde todas las redes, que si una mujer llega con consumo, tengo que poder evaluar primero, porque a mí el consumo en sí mismo no me dice nada, lo tengo que contextualizar. Si me llega borracha en fin de semana, un día, no tengo ni idea, lo mismo se ha encontrado con amigas y hace lo que hace todo el mundo, celebrarlo, el que se ha separado, que ojalá fuese eso. Pero no está celebrando que se ha separado. Posiblemente le ha pasado algo que le retrotrae y que tiene un uso problemático de la sustancia, pero enseguida es como, ¡ah! ¿Que ha venido borracha? Pues déjala que duerma, ya hablarás con ella y a ver qué le ha pasado. No sé si sería el cambio de perspectiva que vendría a compartir. Bueno, gracias, Patricia. La verdad que... Perdón. Te has explicado muy claro y esa idea de consumo para anularme y poder sostenerme, ¿no? Es tremenda. La verdad que es un cóctel del que luego podremos seguir hablando y que me lleva también a esa sostenibilidad de la vida de la que hemos hablado con Yayo Herrero en el seminario y que ahora ya nos cuenta así en formato más resumido cuál es ese contenido del seminario. Bueno, buenos días a todas y a todos. Nosotras lo que hemos trabajado en el seminario ha sido compartir alrededor del momento en el que estamos ese concepto, lo que somos, el concepto de sostenibilidad de la vida y algunas pautas o algunos criterios para poder enfrentar un momento que yo he empezado definiendo como de guerra contra la vida. Este ha sido el punto de partida. Estamos viviendo un momento en el que la economía, la política y la cultura hegemónicas no solamente transcurren de espaldas a lo que somos como seres vivos, ahora profundizamos un poquito, sino que transcurre en contra y en contraposición a lo que somos como seres vivos.
Entonces, hemos entrado a ver qué somos como seres vivos. Y lo que decíamos es que la especie humana es una especie viva, somos un animal que transcurre inserto, como otros, en una trama de la vida. Una trama de la vida integrada por aire, por agua, por tierra, por microorganismos, por plantas, por animales, que al interactuar entre sí son los que generan las condiciones de que podamos estar vivas, ¿no? Ejemplos que poníamos: respiramos oxígeno que fabrica la propia naturaleza, lo que llamamos naturaleza, ¿no? Bebemos agua que no es fabricada por ninguna industria, es fabricada por el ciclo del agua, un ciclo que no lo manejas a voluntad. Nos iluminamos o tenemos energía gracias a minerales que existen en la corteza de la Tierra y que nadie ha fabricado. Lo que hacemos en todo caso es extraerlos de allí. Poníamos el ejemplo de que no debiéramos hablar de países productores de petróleo, sino países extractores de petróleo, porque el petróleo no lo produce nadie, solamente se saca. ¿Y hasta cuándo sacamos de la Tierra? Pues básicamente hasta que no hay más. Es decir, se pueden extraer minerales simplemente hasta que se agotan. Podemos usar los excedentes de los ciclos naturales, del agua, del fósforo, simplemente hasta que no los degradamos o hasta que no los aceleramos tanto que dejamos de poder usarlos, ¿no? Por tanto, somos seres radicalmente ecodependientes. No hay economía posible sin naturaleza, no hay tecnología posible sin naturaleza, no hay nada de lo que necesitamos para sostenernos vivas que básicamente no proceda en primera instancia de la naturaleza, ¿no? Y decíamos, la dinámica de construcción económica capitalista que hemos llevado en los últimos siglos, pero sobre todo en los últimos 70 u 80 años, han conducido a una situación de translimitación de la tierra, que se ve plasmada en el agotamiento de recursos básicos como el petróleo, el carbón, el gas natural, el cobre, el litio, el uranio, muchos bienes, y se ve plasmada también en una dinámica de cambio en los ciclos naturales que posibilitan todas las vidas y entre ellas la vida humana. El caso más claro es el del cambio climático, que parece que es una cosa que le pasa a la naturaleza, pero en realidad es una cosa que nos pasa a nosotras. Las dificultades en la producción de alimentos, la falta de agua en muchos lugares, incluso en lugares que tradicionalmente la han tenido, ¿no? El hecho de que los frutales no puedan producir porque necesitan acumular horas de frío en el invierno y necesitarían poder florecer cuando tienen que florecer y no como están ahora floreciendo en zonas de Levante los almendros en el mes de octubre cuando debieran hacerlo en febrero. Es decir, todo lo que necesitamos depende de la naturaleza y esa naturaleza en este momento está completamente alterada. Podríamos decir que habitamos en este momento un planeta extraño en el sentido de que lo que habitamos, lo habitamos en pleno proceso de transformación ante el cual es necesario, por un lado, adaptarse y, por otro lado, tratar de frenar cuanto antes las dinámicas que destruyen para no ponernos en riesgo nosotras mismas como sociedad, como especie, ¿no? En segundo lugar, decíamos que los seres humanos no solamente somos seres ecodependientes, sino que además habitamos cuerpos vulnerables. Y al decir que habitamos cuerpos vulnerables, lo que queremos decir es que habitamos cuerpos que tienen necesidades. Todos los seres humanos necesitamos alimentarnos, necesitamos beber, necesitamos un mínimo de energía, necesitamos abrigo, necesitamos vivienda, necesitamos salud, necesitamos educación, necesitamos cuidados, ¿no? Y cuando esos cuidados o todos esos bienes no se tienen, lo que sucede es que la vida o no se sostiene, es decir, o no es viable, o es una vida precaria, ¿no? Y todas esas necesidades solamente se pueden satisfacer en conjunto o en colectivo con otras personas. No hay ninguna de las necesidades que he nombrado que un ser humano pueda satisfacer en solitario. Lo que quiero decir, lo vemos evidentemente cuando hablamos de cuidados para personas muy pequeñas o para personas muy mayores, pero lo que queremos decir es que a lo largo de toda la vida y sobre todo en algunos momentos del ciclo vital, la vida humana es inviable si se desarrolla en soledad, ¿no? Por eso decimos que somos seres radicalmente interdependientes. No hay ninguna persona que pueda vivir sola. La dependencia, lejos de ser
una patología que le pasa a alguna persona, es un rasgo inherente del conjunto de la vida. Por tanto, somos seres ecodependientes y somos también seres interdependientes, ¿no? Esto aboca a decir que la vida humana, una vida nacida, lejos de ser una certeza, es una posibilidad. Una vida nacida es una vida posible en el tiempo. Y que esa vida posible se transforme en una vida cierta depende de que se dé en un entorno que interacciona entre sí y con la naturaleza y que permite que se puedan satisfacer todas las necesidades que las personas tenemos, ¿no? Por eso hemos defendido que hay un proceso que es el de la sostenibilidad de la vida, que es fundamental para poder construir sociedades en donde la vida humana y otras vidas se puedan mantener, ¿no? ¿A qué nos referimos con ese proceso de sostenibilidad de la vida? Pues a la construcción de políticas, de economías y de culturas que tengan como prioridad la vida digna. Y no es, o sea, ya cuando hablamos tanto de lo de poner la vida en el centro, a veces caemos en no decir nada. De hecho, hasta Ana Patricia Botín ha hablado de poner la vida en el centro, ¿no? Y entonces conviene recordar a qué nos referimos cuando hablamos de poner la vida en el centro. Y estamos hablando de garantizar alimento, vivienda, cuidados, salud, educación, es decir, todo lo que hace falta para que la vida humana pueda ser digna y se pueda sostener. Eso es organizar sociedades que ponen la vida en el centro, es decir, es un compromiso político, y hablo de la política no solamente de la institucional, sino también de la política cotidiana, de la que hacemos desde los movimientos sociales, es clave. Yo creo que tanto lo que han mencionado Elisa como Patricia es crucial para entender un poco qué es poner la vida en el centro. Y desde mi punto de vista las escuchaba y digo, son situaciones en donde la vida claramente se pone como una centralidad y obliga a mirar otros lugares en donde habitualmente no se mira, ¿no? Lo que hemos señalado es que en este momento la disponibilidad que ha tenido nuestra especie de utilizar la energía fósil durante aproximadamente siglo y medio y sobre todo los últimos 80 años en un marco capitalista ha permitido que haya una parte pequeña de la población del planeta que temporalmente haya podido creer que se puede vivir ajeno y con los límites de la Tierra totalmente invisibilizados, ¿no? Esto tiene que ver con una cultura, la cultura occidental, que ha aprendido a mirar la naturaleza desde la exterioridad, desde la superioridad y desde la instrumentalidad. Es decir, como si flotáramos por encima de la Tierra y de los cuerpos y como si esa Tierra y esos cuerpos fueran mero instrumento al servicio de otros propósitos que están por encima. Véase el desarrollo, el progreso, el crecimiento económico, ¿no? Lo que sucede es que estamos ahora mismo en un momento de pinchazo de esa burbuja. Desde luego, los pueblos colonizados, los pueblos oprimidos, saben perfectamente que lo que hemos llamado desarrollo en el mundo occidental se ha construido a costa del extractivismo. Lo plasmábamos en un ejemplo un poco bruto, es decir, que si tú ahora mismo la valla que rodea la Europa rica, además de no dejar entrar personas migrantes, no deja entrar ni energía, ni minerales, ni pesca, ni alimentos de los países de esas personas migrantes, la Europa rica no dura ni 2 meses. Por eso nos encontramos con una Unión Europea que, bajo el discurso de los derechos humanos, deja a la gente ahogarse en el mar Mediterráneo, no la rescata, pone todo tipo de dificultades o mira hacia otro lado cuando estados asesinos bombardean a las poblaciones, ¿no? Véase en muchos lugares que están sucediendo ahora mismo en el mundo. La mayor parte de las guerras y de los conflictos que existen en este momento tienen que ver con la colonización y el extractivismo. En América Latina, en África, en Asia, digamos que todos estos territorios que contribuyeron poco al cambio climático y al modelo que hemos organizado son los que están funcionando desde hace siglos como grandes minas y grandes vertederos al servicio de lugares de privilegio que ya tampoco pueden sostener el propio privilegio, porque dentro de nuestros propios territorios nos encontramos con montones de desigualdades, tú mencionabas algunas de ellas, tú también desde el punto de vista de la salud, desigualdades, y nos encontramos con un montón de gente que no
llega a final de mes, que no puede pagar la electricidad, que tiene dificultades para pagar la casa o que a partir del día 20 tiene muchos problemas para poder mantener un tipo de alimentación que podamos considerar que es nutritiva, que es suficiente y que es de calidad, ¿no? Por tanto, nos encontramos en ese momento de desigualdad. Decíamos, construir la vida en común desde otra perspectiva implica, en primer lugar, asumir un dato, que es el inevitable decrecimiento de la esfera material de la economía. ¿A qué me refiero? Queramos o no queramos, los 8.000 millones de personas que en este momento habitamos el planeta vamos a tener que vivir con menos energía, con menos minerales y menos recursos de la tierra, simplemente porque una forma irracional de organizar la vida en común y de concebir el progreso y el desarrollo ha agotado esos recursos. Es decir, no están, no existen, no vamos a poder contar con ellos. Y, por tanto, ese decrecimiento de la esfera material, que es un contexto, lo vamos a poder asumir de dos formas, que están completamente opuestas entre sí, ¿no? La primera de ellas es la forma que tiene el capitalismo de funcionar. Si tú tienes dinero, te pagas la electricidad, te pagas la comida o te pagas la casa, y si no lo tienes, aunque sea imprescindible para sostener la vida, te quedas sin ello. Es decir, el decrecimiento desde la perspectiva capitalista se está aplicando ya. Quien no tiene, si no tiene dinero, se queda sin ello, y quien lo tiene puede seguir sosteniendo estilos de vida que están muy por encima de lo que podríamos permitirnos colectivamente para que todas las vidas tengan sentido, ¿no? El segundo criterio la segunda vía, por así decir, pues es la vía que defendemos desde las miradas ecofeministas, que pasa por asumir ese inevitable decrecimiento y plantear que, por tanto, la vida en común tiene que ser organizada desde la suficiencia, es decir, desde el hecho de que todo el mundo tenga lo suficiente, y eso significa un derecho para quien no lo tiene, que necesita más, y una obligación para quien usa más de lo que le corresponde, que tendrá que aprender por las buenas o de forma no tan por las buenas, aprender a vivir con menos, ¿no? Con menos, estoy hablando todo el rato, materiales, energía, recursos de la tierra, ¿no? El segundo de los principios, por tanto, tiene que ver con la redistribución y el reparto de la riqueza, el reparto de lo colectivo, y hablábamos ahí también el reparto de los tiempos y de las obligaciones, porque se ha hablado bastante de cuidados y de la necesidad de desfeminizarlos y de conseguir que no sean las mujeres las que asumen todo esto. El cuidado de la vida es una responsabilidad social, es una responsabilidad colectiva, y somos todas las personas y las instituciones también quienes se tienen que hacer responsables de ese cuidado, ¿no? Y, por último, el enfoque de la sostenibilidad de la vida. En las intervenciones que ha habido, nos hemos centrado fundamentalmente en las personas, que yo creo que ha habido un diálogo para mí muy interesante. Se ha hablado de la necesidad de que la política pública sea global, es decir, no vale hablar de transición energética, no vale hablar de transición en el modelo alimentario, no vale hablar solamente de política de fronteras, sino que la clave es pensar en una política común que pone la vida en el centro, es decir, que sitúa esa prioridad de la vida en el centro. Hemos hablado de casos específicos, como es el turismo desmesurado, es decir, cómo de alguna manera o le metemos mano para ponerle límites, o el turismo se desplomará él solo, dejando colgadas a las muchas personas ya precarias que trabajan ahí, además de un erial y un territorio completamente destrozado. Hemos hablado de la cuestión también de cómo afrontar la violencia o la protesta, es decir, cómo librarse del estigma cuando hay protesta o cuando hay discusión, de que no cae, o sea, el no caer, incluso nosotras mismas, en denominar terroristas a las personas jóvenes, por ejemplo, de Futuro Vegetal, que se pegan al marco de un cuadro o se pegan al ala de un avión, cuando en realidad son generaciones que están siendo obligadas a vivir en una cornisa, que no tienen posibilidad de un futuro decente si no hacemos nada, y que lo que están haciendo es lo mismo que hicieron las sufragistas cuando lucharon por el derecho al voto, lo mismo que hicieran las personas negras cuando tuvieron que luchar por las dinámicas antirracistas. Es decir, no ha habido derecho conquistado que se haya hecho de buen rollo, porque cualquier derecho conquistado es una lucha contra los privilegios, y a casi nadie le gusta que le señalen sus privilegios, ¿no? Por tanto, yo apelaría a darle una vuelta a qué llamamos violencia,
a qué llamamos, y desde luego para mí, pegarte al marco de un cuadro no es violencia. Comentábamos en el taller que ahora mismo en algunos museos de Estados Unidos o de Inglaterra están expuestas las piedras con las que las sufragistas apedrearon cristales e incluso el cuchillo con el que una sufragista rajó la Venus del cuadro. Los jóvenes de Futuro Vegetal no han rajado ningún cuadro, lo que han hecho ha sido pegarse al marco, ¿no? Y yo estoy convencida de que dentro de unos años, si conseguimos revertir esto, nos encontraremos con los botes de Loctite puestos en las baldas de los museos, ¿no? Por último, ya digo, hemos hablado bastante hemos hablado también de la importancia de los relatos, es decir, de cómo nos contamos a nosotras mismas el cambio que hay que hacer, y también hemos llamado la atención sobre que ya hay muchas dinámicas que están en marcha, ¿no? Hemos apelado al tema de intentar superar presupuestos antropológicos que son muy negativos, como las personas no quieren, las personas no tienen confianza, las personas son muy individualistas, y a llamar la atención sobre el hecho de que si en sociedades tan precarias, donde hay gente que lo pasa tan mal, no han estallado dinámicas de violencia brutales, es porque por debajo, de forma invisibilizadas, hay montones de dinámicas colectivas que se ocupan de sostener cotidianamente la vida. Y, por tanto, una parte importante, me parece a mí, de lo que tenemos por delante es tratar de que esos coágulos de vida comunitaria sean los máximos posibles, que establezcan alianzas con las gentes que están en las instituciones, esas alianzas público-sociales o público-comunitarias que podemos establecer y que de alguna manera confronten, ¿no? Y en el último momento, que ya no nos ha dado tiempo a meternos, ha habido una intervención también que hubiera sido muy importante tirar por ahí, que hablaba de la relación con los animales y del veganismo, del cambio de alimentación, que no nos ha dado tiempo a meternos, pero que quería decir que a mí me parece que es también crucial. Es decir, pensar lo que comemos, cómo comemos y cómo nos relacionamos con el resto del mundo vivo es una cosa absolutamente crucial en un momento en el que toda la vida, absolutamente toda la vida, está en riesgo, ¿no? Así que, bueno, aquí lo dejo y gracias, y Yayo. lo que queráis. Vamos a tener ocasión ahora de poder continuar y seguro que hay más preguntas. Gracias. Es que ricasco. Pues es lo que toca ahora. Ahora damos paso a la sala y a las preguntas que queréis hacer. Si cualquier persona que quiera plantear algún interrogante, por favor que levante la mano y le pasamos el micro. También os invito a Elisa, Patricia y Yayo a poder haceros preguntas entre vosotras mismas, porque veo que estabais tomando buena nota unas de otras y seguro que tenéis cuestiones que preguntar. No sé si hay alguna persona por ahí. Aquí tenemos una persona que quiere hacer una pregunta. Te damos el micro, ¿vale? Para que te oigamos todos. ¿Vale? Dinos tu nombre, por favor. Aunque Gema. ya me lo sé, Gema, para que lo sepamos todas. Mira, para todas, pero para Yayo, en relación un poco con lo último de la sostenibilidad, pero que también sería un poco afectando al conjunto. ¿Cómo crees que puede impactar nuestra vida personal en un mundo global? Digo, todo esto de la sostenibilidad, yo me pregunto, que yo haga algo en mi espacio, que yo recicle, el trabajo que supone, que yo consuma productos naturales, que tenga una economía y una cultura, pues bueno, que busque una ecosostenibilidad, incluso en el ámbito de la igualdad, del impacto. ¿Cómo crees? Porque es un poco frustrante a veces, ¿no? Entonces, bueno, pues cuántos nos hacemos impacientes con los años, cómo se pueden generar espacios o cómo visibilizar que realmente, incluso digo también en el aspecto de educacional o de otros espacios, que esto merece la pena, ¿no? O sea, convénceme de que lo que yo hago en mi casa o en mi vida o en algún momento puede ser relevante, porque yo sí que creo que importa, pero impacta. Sí, vale. A ver, yo siempre he tratado siempre de salir mucho de la dicotomía entre lo personal y lo colectivo, ¿no? Y de lo personal y lo comunitario, ¿no? Porque es una pura experiencia personal, ¿no?
En mi caso, por ejemplo, actitudes personales han influido en los colectivos en los que he participado, pero desde luego lo que he trabajado con otras personas ha influido y me ha animado de forma clara a tomar decisiones también de corte personal, ¿no? Es decir, que a mí me cuesta mucho distinguir ambas cosas, ¿no? El tema de lo que hacemos personalmente, a ver, a mí me parece que todo cuenta, ¿no? Primero, porque hay elementos ejemplarizantes que consiguen cambios en otros espacios en los que estamos. Ahora bien, desde mi punto de vista, la actitud personal más importante a llevar a cabo en este momento es tomar la decisión consciente de no estar sola y estar articulada en algún sitio, ¿no? Por ejemplo, con el tema de la alimentación, una puede tomar la decisión de comer, por ejemplo, vegetales orgánicos, ¿no? Decir, bueno, abandono toda la dieta que se basa en proteína animal y voy a comer solo alimentos orgánicos, ¿no? Claro, lo que te encuentras es que cuando llegas a un súper o a una tienda de alimentos orgánicos te encuentras con 1 kilo de tomates que vale 7 euros, ¿no? Entonces, podemos caer en el riesgo de que lo que llamamos sostenibilidad sea el poder mantener, voy a ser un poco burra diciéndolo, ¿no? Poder mantener algunos consumos pijoprogresistas que solamente se pueden permitir personas que los pueden pagar, ¿no? Mientras, o sea, yo lo viví de forma muy clara en un centro social que conocí, donde los lunes había una despensa solidaria donde la gente se repartía alimentos de escasa calidad sacados de un supermercado y los martes había un grupo de consumo donde la gente consumía los alimentos orgánicos que venían, ¿no? Entonces, ¿significa eso que no comamos alimentos orgánicos? No, yo creo que está bien, pero es muy importante tener en cuenta que lo que deseamos es una transformación, que es una transformación también basada en la justicia, ¿no? ¿Sirve o impacta que yo me compre un coche eléctrico? Pues a lo mejor impacta hasta mal, ¿no? Porque el coche eléctrico se construye con petróleo, se construye con minerales y a lo mejor lo que necesitamos es intentar ver si nos podemos organizar para que haya un transporte electrificado pero público y colectivo, ¿no? Quiero decir con esto, todo impacta, todo importa. Yo no voy a despreciar en modo alguno ningún tipo de actitud personal, pero, insisto, creo que la actitud personal más importante que hay en este momento es la de no hacer nada solas y organizarnos con otras para transformar esa y además hacer lo posible para todas, no solamente para unas cuantas, ¿no? Gracias, Yayo. ¿Alguna otra pregunta tenemos? Levantamos la mano. Sí, por aquí. ¿Puedo hacer yo un comentario? Sí, por supuesto. Adelante, Elisa. Pues compartir una reflexión con Patricia sobre lo que comentabas del alcohol. Y me queda pensando, ¿no? Uno de los ejemplos que hemos visto en el seminario, yo hablaba del diagnóstico de depresión en mujeres, que hay ciertos estudios que dicen que hay una base biológica en que las mujeres segregamos menos serotonina. Estudios criticados por todas partes. Sí, efectivamente. Y otras corrientes que dicen que, como hemos definido la depresión, es una cuestión social. Hemos decidido qué síntomas consideramos que son depresión y los hemos incluido en instrumentos de diagnóstico, ¿no? Que, como comentábamos en la sesión, pues que incluyen preguntas como ¿has llorado en el último mes?, por ejemplo, que incluyen síntomas. Perdón, Sí. o el del tema de paranoia, etcétera, que te preguntan que si te han perseguido alguna vez por la calle, que si piensas que te han perseguido. Y es como, hola, y eso suma un puntito positivo de que estás paranoica o paranoico. Y es como, Sí. pues mira, es que siendo mujer posiblemente es sí. que te han seguido, no es que estés paranoica, es que nos lo han hecho a casi todas. No sé, vale, lo digo, perdón, que es que me lo has recordado con lo de los instrumentos de medición es que un yo lo buen utilizo. ejemplo, ¿no? De cómo hemos incluido los instrumentos de diagnóstico, cuestiones consideradas femeninas, ¿no? Como esto de llorar o te han perseguido por la calle. Y eso puede estar contribuyendo a un sobrediagnóstico de depresión en mujeres y un sobretratamiento, también posiblemente infradiagnóstico, infratratamiento en hombres, pero es un ejemplo de cómo esos estereotipos actúan también ligados con seguramente una mayor sospecha de depresión o problemas de salud mental en las mujeres por ese estereotipo de pues, las mujeres emocionales, ¿no?
Y entonces, pensando en lo que comentábamos del alcohol, yo creo que esas cifras que nos dicen que los hombres tienden más al abuso de sustancias como el alcohol o otras drogas, que por una parte, quizá a las mujeres nos cuesta mucho más reconocer que hay un problema de abuso, de mostrarlo, como tú decías, invisibilizar ese problema, que los profesionales también pregunten menos a las mujeres por el abuso de alcohol. En el seminario yo ponía un ejemplo sabemos que hay una relación del consumo de alcohol y cáncer. Y hay un estudio que dice que solo un 16% de las mujeres que acuden a un cribado de cáncer de mama se les advierte de que hay una relación entre cáncer y alcohol, ¿no? Con lo cual, si estamos haciendo prevención, estamos en una actividad preventiva como es un cribado, no les estamos dando la información a las mujeres sobre el alcohol porque entendemos que el alcohol no es una cuestión de mujeres, de mujeres, ¿no? Entonces, me ha venido a pensar que realmente quizás estamos infradiagnosticando mucho el abuso de sustancias, el abuso de alcohol en mujeres, ¿no? Hay sospechas infundadas. No, y de hecho ahora mismo, por ejemplo, en Madrid estamos llevando a cabo un estudio cualitativo de este tipo de cuestiones porque la brecha de acceso sigue sin resolverse, lo que es la derivación a los recursos específicos, y entonces es importante detectar si el problema está tú comentabas, ¿no? Nos cuesta más reconocer, claro, desde perspectiva de género. A ver, que muchas veces no es que nos cueste reconocer que tenemos un problema, también, ¿no? Porque nosotras muchas veces sabemos que lo tenemos, no te cuesta. Lo que no estás es preparada para decírselo a quien tienes enfrente, porque tú misma te estás sancionando y porque las respuestas son de penalización. Claro. O sea, esto es como una mujer que llega bajo una agresión brutal sexual al albergue y no quiere ir al hospital. No es porque, yo qué sé, la da ya un aire, es que su vivencia es que aún estando siendo víctima de una agresión sexual, el cuestionamiento es muy fuerte. O sea, si ya sucede con población de mujeres en general, no sé si me explico, ¿no? ¿Qué hacías ahí? ¿Por qué fuiste así? ¿Por qué hiciste esto? Con una mujer que se ha ido a conseguir dinero para tal... Claro, es que cómo no te va a pasar, ¿no? Entonces, con el tema del alcohol, que sucede mucho en la atención primaria, hay que establecer una relación de confianza, un vínculo, y que la persona entienda que no va a ser juzgada para poder decirlo. Porque esto es como cuando las mujeres tienen custodia, ¿no? Tienen la custodia de sus hijos e hijas, y que yo me encuentro con profesionales que me dicen, es que no reconoce que tiene un problema. ¿Pero cómo te va a reconocer que tiene un problema? Si va a estar como gato panza arriba defendiéndose de que tiene un problema, por mucho que ella lo tenga y lo sepa. No es que le cueste reconocerlo, es que sabe que reconocerlo implica directamente la posibilidad de retirada del menor. Entonces esto, porque seguimos esta dialéctica que tú comentabas de salir lo individual y lo colectivo, también en este espacio seguimos en la dialéctica del interés superior del menor, ¿no? Frente a la madre. No vemos la cuestión interseccional, o sea, unido, y que de hecho yo ahora mismo tengo casos de mujeres que de repente es como, no, retirada temporal. ¿Sabéis cuánto tarda en salir un juicio? Bueno, por lo menos en la Comunidad de Madrid tardan muchísimo. ¿Qué va a estar el menor sin su madre? ¿Qué? ¿Un año? ¿Año y medio? 2 años hasta que salga el juicio. ¿Y ese menor qué? Porque las consecuencias en el vínculo, las consecuencias en el apego, lo que tiene que ver... Entonces sí, bueno, que todo incluso esto... para la propia recuperación de la mujer, Todo. No, para la mujer, por supuesto. Yo estoy hablando del supuesto interés superior del menor, que si pasa por retirarle de su madre, ¿no? Que nadie niega que puede haber situaciones de riesgo, etcétera, tal, pero lo que tenemos que proporcionar es espacios donde se pueda recuperar, pero sin tener que dejar a sus hijos. Porque ninguna mujer se te va a ir a tratamiento dejando a sus hijos. Esto ya también os lo digo. Es que no se meten en tratamiento dejando a los niños, no lo hacen. Porque esto responde a un patrón muy androcéntrico de desvinculación social y subjetiva. De yo me piro a hacer tratamiento porque encima se me premia, se me apoya para que lo haga. Entonces las mujeres en consulta les cuesta mucho decirlo. Y luego lo que comentaba, se pregunta menos, se aconseja menos. Sí. O sea, estos sesgos tienen que emerger y salir. Y muchas mujeres podrían ser detectadas en atención primaria, en servicios sociales, pero claro, sin que aparezca toda la penalización que conlleva el detectarlo. Porque ya os digo que para cuando se detecta normalmente el consumo está ya bastante problematizado. Y en fases previas, donde podría hacerse una labor más preventiva y de promoción de la salud, pues se tiene poco en cuenta. O sea que sí. Es que el alcohol en soledad... Y luego, con respecto a los psicofármacos, claro, la cuestión es que estamos medicalizando además problemas de origen social. Los malestares. Los malestares de género, que entonces esto está también muy presente. Sí. Ahora se está haciendo también con la llamada ecoansiedad, igual. Cuéntanos un poco eso, Yayo.
ecoansiedad? Bueno, la ecoansiedad es normalmente, cuando se habla de ecoansiedad, se trata como si fuera el miedo que tiene la gente al cambio climático o a los problemas ambientales. En realidad, la definición de ecoansiedad es el miedo o la fobia a no hacer nada ante los problemas ya detectados, que es un matiz bastante distinto, ¿no? La gente y las personas jóvenes no sienten ecoansiedad porque les dé miedo y les dé yuyu el cambio climático, lo que sienten es ecoansiedad sabiendo que existen y que no se está haciendo nada ante ello. Eso es lo que genera, ¿no? Y hubo un estudio bastante potente que dirigió una profesora que se llama Carol Hickman, y ella entrevistó a miles de personas jóvenes de todos los continentes, ¿no? Y la conclusión a la que llegó era que lo que pasaba era esto y que se estaba produciendo una quiebra generacional muy grande entre generaciones de personas jóvenes que tienen la vivencia y la experiencia de vivir en casas donde padres, madres, abuelas, que se quitarían la comida de la boca para dárselo a ellas, sin embargo estaban siendo absolutamente incapaces, impotentes de dejar de usar el coche o de cambiar estilos de vida para simplemente poder asegurar que tengan una posibilidad de una vida medio decente en las personas jóvenes, ¿no? Esto es un poco lo que es la ecoansiedad, que no es, en mi opinión, un signo y también conecta con algunas de las cosas que habéis planteado. La ecoansiedad, desde mi punto de vista, no es un problema de salud mental, sino desde mi punto de vista una evidencia de estar sanos mentalmente. Es decir, a mí lo que me parece que es problemático y enfermo es que haya gente que no se preocupe ante esos signos de dificultad, ¿no? Yo hay una cosa que quiero añadir, es que me he quedado pensando en lo que has comentado, porque sí que es verdad que también quería agradecer poder estar aquí o que desde un entorno que se está trabajando por la igualdad, desde los feminismos, etcétera, se traiga el tema de drogodependencias, porque no es habitual. Y es algo que está tan penalizado, tan invisibilizado, tan olvidado, de verdad que yo siempre he habitado un poco un terreno de nadie, porque estaba en drogodependencias, feminismo. Tú hablas hubo un libro que publiqué en el 2009 que el subtítulo era Reflexiones feministas para la intervención con mujeres drogodependientes, pues imaginaros la acogida dentro de drogodependencias. Y en feminismos, es que en tema de salud, que género y salud es algo que siempre ha estado dentro de los malestares de género, etcétera, tal, pero el consumo de sustancias de forma problemática no ha formado parte mucho de las preocupaciones o los temas. No era algo que formase parte de... Entonces yo creo que tiene que ver con esta invisibilización y esta penalización tan grande, ¿no?, de las mujeres en el consumo abusivo de sustancias. Así que por eso también agradecer el estar aquí. Y sí, algo que quiero comentar, que se me ha olvidado en las conclusiones, que de los 28 años, 29 que llevo trabajando, yo muchas mujeres, cuando ya estás analizando con ellas desde perspectiva de género, te cuentan ese momento por la noche de estar consumiendo alcohol hasta arriba, o estar jugando de forma problemática, y que van y lo vivencian como un momento para ellas. Que en la vida estoy yo, los chicos, un momento para ellos tienen un montón. Entonces, claro, que alguien te esté argumentando que eso es un momento para ellas, ojo, claro, de una forma bastante destructiva, no sé si me explico, pero tiene mucho que ver con el género, ¿no? O sea, yo lo veo unidísimo. Bueno, lo veo unidísimo, que el análisis es ese, ¿no? Que te lleva a que vivencies eso como un momento para ti, ¿no? Entonces, bueno, creo que esto es importante poder desvelarlo y que nos queda mucho camino, porque el área que tú estás trabajando, ¿no?, que me parece central y sí... Y que hay mucho por hacer. Sí. ¿Tenemos alguna pregunta más de la sala? No veo bien, pero sí, por aquí tenemos una pregunta. Dinos tu nombre, ¿no? Sí. Oye, bueno, primero daros las gracias a las 4 y simplemente no es ni siquiera pregunta. Lo que pasa es que hemos aplaudido efusivamente a Patricia y a Yayo porque es que os lo merecéis. Pero de verdad tengo una congoja de que me ha faltado el aplauso a Elisa. Porque, oye... Es verdad, yo también lo he visto. ¿Verdad que sí?
y me voy así, que digo, no. No, pero yo sí, a mí no me da aplauso. Hemos ido Yo me he dado cuenta cuando han aplaudido después de la intervención que digo, Claro. ay, y entonces he dicho, si antes no han aplaudido, yo sí lo he pensado, ¿Verdad que pero sí? me ha dado cosa y el decir caso nada. es que yo no quería, hemos ido a aplaudir y digo, no, porque igual interrumpimos la marcha de la jornada y luego he dicho, jo, chica. Aquí hay que Pero redistribuir. no Ole. aplaudiros, porque Ole, os ole. merecéis eso y más. Y la Pensaba que sí presentadora había habido también. aplauso, Yo fíjate. ni me he dado cuenta. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Muchísimas gracias. ¿Tu nombre? Berta, muchas gracias. ¿Alguien más que quiere decir algo? ¿Alguna reflexión, alguna pregunta? ¿No? ¿Algún aplauso más para Sí, en cuanto al tema que estabas tratando, Elisa, en salud pública, no sé si podrías contarnos de alguna experiencia en la que esta visión de género, esta mirada feminista, esté ya siendo objeto de debate dentro de los profesionales y las profesionales de atención primaria, ¿no? Sí, no solamente de investigación, sino de cómo atender a las mujeres, cómo atender a los hombres, cómo hay una diferencia en la atención y cómo las necesidades son diferentes. ¿Hay un debate? ¿Hay alguna experiencia? ¿Algo que nos puedas contar? Sí, yo creo que sí está comenzando el debate porque es cierto que, yo también lo comentaba creo con las compañeras en el seminario, que cuando yo contaba esto no hace tanto, podría hace menos de 10 años, 6, 7 años, había estudiantes, yo los veía en quinto ya de carrera en medicina, que cuando yo les contaba, por ejemplo, lo del infarto, me decían, pero esto es cierto, profe, porque a mí nadie me lo ha contado durante la carrera. Y yo decía, pues mira, sí, porque y yo tengo la suerte de poder apoyarme en datos científicos, ¿no? Toda la evidencia que hay de tanto tiempo. Y es cierto que ya hay un cambio, que ya, por ejemplo, lo del infarto ya lo han conocido y ya son más sensibles, ¿no? Porque también me he encontrado con profesionales, pues que en una charla así, siempre había alguien que levantaba la mano y decía, mira, yo soy médica de atención primaria y yo no me creo que yo trate de una manera diferente a un paciente si es hombre o si es mujer. Y yo decía, mira, yo no sé cómo haces tú en consulta, pero lo que nos dicen los datos es que sí que hay una diferencia. Entonces, sí que he notado en los últimos años cierto cambio, más sensibilidad. También por cuestiones de interés personal he estado más en contacto con médicas de atención primaria en la que están haciendo cosas, pero la sensación es de que se está haciendo pues, por iniciativa personal, que falta una iniciativa más estructural, más de organización, ¿no? Sí. Y aquí como spoiler puedo decir que nos han dado algo de financiación para hacer un proyecto en Elche, en otra ciudad de Alicante, en la que vamos a trabajar en diferentes centros de salud de atención primaria, en la que ya hay profesionales sensibilizados sobre el tema, en el que vamos a probar qué intervenciones se pueden hacer para tener un impacto en las desigualdades sociales en salud y específicamente en cuestiones de género. Y lo vamos a hacer de una manera que también comentaba en el seminario, que últimamente que tiene bastante apoyo tanto a nivel europeo como en España, que es mediante co-creación. Lo que vamos a hacer es no tanto nosotras las académicas decir qué es lo que hay que hacer, ¿no? Este es el problema y vamos a decir qué es lo que hay que hacer, sino que vamos a co-crear las intervenciones con los equipos de atención primaria y con la comunidad. Vamos a preguntar a la comunidad cuáles son sus percepciones de qué es lo que podría funcionar en consulta, en este caso, o en las actividades comunitarias para reducir esas desigualdades sociales en salud. Yo creo que hay equipos muy interesados, muy activos, que se encuentran con la dificultad de que lo hacen prácticamente en su tiempo libre, ¿no? Que no es ese cambio que debía ser más estructural en la atención sanitaria, ¿no? Nos queda entonces todavía, mucho. ¿no? Nos queda mucho. Aquí, levantan la mano, por aquí. Dinos tu nombre, por favor. Mavi, no iba a decir nada, pero ya que tocas el tema, también trabajo en el hospital y, por ejemplo, en el hospital de Basurto hay cada 25 de cada mes, desde hace un año y pico, unas charlas para incidir sobre el tema de la mujer con respecto a la medicina. Y bueno, pues lo curioso de ello es que duran una hora, tú entregas media hora de tu tiempo libre y solo te hace falta media hora de la otra, que incluso puede no haber paciente citado, y te encuentras con que no te dan acceso. Y ha habido charlas que yo he seguido y
y muy a gusto. Además, bueno, se supone que cuando estás de baja no puedes acceder a esas charlas. En cuanto el supervisor se entera de que has seguido las charlas y tú haces bueno, si aquí trabajáis, alguien en Osakidetza, sabéis que hay una estructura que se llama Jakinsarea, que ahí te puedes meter para solicitar cursos, los haces de tu tiempo libre, los puedes terminar a las 2, las 3 de la mañana de un sábado o un domingo, porque evidentemente trabajando pues no puedes hacerlo, ¿no? Y cuando te interesas por estas cosas, a veces hay alguien que te dice, pues que estas cosas tú tienes que dedicarte a lo tuyo, rehabilitación, y dices, ya, y si puedo detectar que hay personas o tengo la intuición de que esta persona no está siendo tratada bien, porque trabajas con personas con mucho deterioro o con mucha dependencia, con ictus, tumores, infartos, ELAs y tal, y a veces detrás de ese tratamiento tú puedes llegar a ver. Y si no tienes cierta sensibilidad y te la trabajas y estás con otras personas y profesionales, que hay gente súper válida, pues no tienes opción. Entonces, a veces las estructuras también sociales o las políticas que se abren son, pero a veces de nombre, porque luego no es accesible a personas que tenemos interés real en ello, por desgracia. Sí. Yo creo que necesitamos ese cambio de chip de que decía, ¿no? De que esto es una cuestión de calidad asistencial y de ética profesional, ¿no? Que si hay cuestiones que están afectando a más de la mitad de la población, no la estamos atendiendo bien, en general, y luego también se ha comentado, ¿no? La interseccionalidad con otras cuestiones, ¿no? Como la etnia, la clase social, estado de capacidad, con todos otros determinantes sociales de la salud. No estamos haciendo una práctica clínica que beneficie por igual a toda la población, ¿no? Entonces tenemos que hacer ese cambio o lograr que las instituciones hagan ese cambio de que es una cuestión de calidad asistencial y ética profesional. Gracias. ¿Alguien más si quiere intervenir? ¿No? A mí sí me gustaría comentar algo que justo en el café estábamos comentando Yayo y yo, y es que coincidía mucho con ella, ¿no? En las cuestiones de la sostenibilidad de la vida y lo que influye en las tramas comunitarias, ¿no? Como desde las instituciones es interesantísimo, muy importante que se trabaje en las tramas comunitarias para poder sostener a las personas, y cómo ese modelo de cuidados que ya está muy en entredicho porque fija mucho la mirada en el cuidado en la mujer, en la familia y principalmente en la mujer, debe ir hacia otro modelo, ¿no? Un modelo en el que desde luego haya un liderazgo público, pero que también haya un apoyo de una trama comunitaria cohesionada, y esas colaboraciones público-sociales o público-comunitarias son imprescindibles para seguir construyendo esa sociedad en la que queremos vivir, ¿no? Y desde ahí, bueno, pues quería dejar también esa reflexión. Solo me queda pues agradeceros a las tres, Yayo, Patricia y Elisa, vuestra intervención, y también a todas las personas que habéis estado aquí para comprometernos y seguir, como dice el lema de estas jornadas, firmes en lo nuestro. Y ahora, María José Blancori, emango diot hitza, Portugaleteko gizarte zerbitzuetako eta berdintasuneko zinegotzia, jardunaldia hauei amaiera emateko. María José, cuando quieras, sube si quieres a donde atril, bueno, para que te veamos brevemente, un poquito más. Sí, porque creo que se ha hablado largo y tendido de temas muy, muy interesantes. Baina, bueno, hogeita bigarren berdintasun jardunaldiak bukatzen ari gara, y bueno, pues esperamos que en el término de estas jornadas que hayan resultado interesantes. Hemos tratado de poner sobre la mesa temas que están en la agenda feminista, que en algunos casos eran novedosos o que desconocemos, ¿no? A pesar de estar en este mundo del feminismo, pues hemos tenido esta oportunidad de poder profundizar en temas muy, muy interesantes, y creo que tanto la jornada de ayer como la de hoy pues ha podido aportar muchas ideas, muchos temas para la reflexión, para el debate. Y bueno, el lamentable hecho de que no hayan podido venir las Towanda Rebels, bueno, pues no hay mal que por bien no venga. Hemos podido disfrutar también mucho de la profundización de estos temas. Quisiera también aprovechar
pues para agradecer especialmente pues a todas las personas que hacen posible la organización de estas jornadas. Es un trabajo y una dedicación ímproba del área de servicios sociales e igualdad, de otras áreas municipales como puede ser el servicio de euskera, que siempre nos está ahí apoyando, de la Comisión Mixta de Igualdad y también de todas las personas que colaboran con nosotros, desde los técnicos, grabaciones y Arantxa, especialmente tu participación, que hace que gane mucha categoría estas jornadas. Entonces, bueno, pues eskerrak eman nahi dizkizuet parte hartzegatik. Sí, me recuerda... Y que lo vamos a poner, lo vamos a colgar en Puerto Igualdad. Por la gente que no ha estado en los otros 2 seminarios va a tener la posibilidad de poder veros. Bueno, no sé si lo habéis oído, pero habéis visto que hemos tenido cámaras grabando durante todas las jornadas, también en los seminarios, que esto no lo habíamos hecho en otras ocasiones. Vamos a poder tener todos los materiales colgados en el canal de YouTube del Ayuntamiento, en Porto Igualdad también podéis acceder, y creo que puede ser muy interesante si hay personal docente en la sala, que creo que sí que hay. Bueno, pues podréis echar mano si lo consideráis oportuno también para vuestras clases o dentro del espacio laboral que tengamos. Eskerrik asko eta datorren urtera arte.